Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Se escucha? Bien, compañeros. ¿Vos sí, compañero? Ese teléfono ahí, micrófono. Habemos 133 compañeros. Quiero dejarle la palabra, compañeros. Ustedes ayer tuvieron una actividad bien importante. Me gustaría que alguien la pudiéramos hablar acá ahorita, porque fue bien importante y me gustaría que uno de ustedes tomara la palabra por el evento. ¿Alguien? Buenas noches, Lick. Sí, compañero. Muy buenas noches, pues mi nombre es Pablo García, gusto de conocerlo, Lick. Creo que la actividad de ayer, pues a todos los compañeros que no pudieron asistir, pues le hago la cordial invitación de participar, ya que como usted dijo en su momento de que nos dejamos salir del escritorio para irnos a que nos pegara el sol un poco, ¿verdad? Y como le digo, son actividades que son en pro de nuestros pues, vecinos, ¿verdad? Y pues incentivo a todos los compañeros que no pudieron ir, que a la próxima actividad que se pueda hacer, pues se puedan unir a nosotros y que para que la actividad pues se tenga todavía más frutos, ¿verdad? ¿Algún compañero quiere expresarse? Sí, buenas noches, licenciado y compañeros. Pues sí tenía muchas expectativas de esa actividad, ¿verdad? Nunca había sembrado un árbol y la realidad es que se siente mucha satisfacción saber que no solo nos estamos conectando, ¿verdad? Con la naturaleza, sino que estamos aportando a una gran causa que es mantener viva nuestra casa común, como le llamamos, ¿verdad? Y poder apoyar una mínima parte, como lo decía usted, ¿verdad? Que es prácticamente insignificante en relación a lo mucho que hay por hacer, ¿verdad? Pero es grandemente satisfactoria para nosotros. Yo agradezco la oportunidad que nos dieron los compañeros que lo organizaron y la verdad es que lo que se vivió ayer fue una experiencia muy, muy bonita. Y muchas gracias a usted por las palabras que nos dio, nos motivan mucho para seguir adelante. Bien, quiero manifestar más adelante, nos vamos a poner de acuerdo porque esta es parte de una tarea universitaria. Y como les dije, eso de desprenderse un poco y antiurbano que nunca tiene ni la menor idea cómo se siembra el maíz, ni la menor idea. Y hay quienes se atreven a decir cómo inducir o cómo aconsejar al campesino qué es lo que tienen que hacer para ser altamente productivos. ¿Qué sabemos nosotros de eso? Yo con todo cariño, con todo respeto, me dio risa que una compañera llevaba 3 arbolitos y le pregunté con qué los iba a sembrar. No llevaba nada más que las manos. No tuvo ni la menor idea que ahí se requiere algo para profundizar. Ahí, y lo estoy diciendo con cariño, no por cuestión de burla, compañeros, no me vayan a interpretar mal, sino es para que vean ustedes el alcance de que no se tiene el escenario crítico y correcto en función del tema agrario. ¿Cómo va a ser eso que con tacones van a bajar al barranco? Ni la menor idea. No estoy diciendo todos, estoy hablando de unos cuantos, pero lo digo también con cariño y respeto para esos compañeros. También con cariño y mucho respeto. Lo primero es entender y comprender que la actividad que se realizó fue efectivamente el tener un acercamiento muy particular con la naturaleza en un hecho que nunca lo hemos logrado. Nunca lo hemos tenido. Así de claro. Yo no estoy diciendo que no hayan compañeros que reciban clases y que vengan de la agricultura, pues también los hay.
Conozco compañeros que reciben clases y todavía hay compañeros que limpian carros. Entonces, la actividad de ayer fue una actividad excelente. Personalmente lo aplaudo juntamente con mi... Una actividad presentable, importante, bonita y que de mi parte pues trasciende más. Bien, ¿algo que quisieran aclarar, compañeros? ¿O algo que quisieran manejar? Sí, solo para recordarle que usted dijo que a la próxima iba a hacer churrasco, entonces vamos a estar esperando la fecha que usted diga, porque la gallina que andaba ahí o el pollo, no sé qué era, al final no se dejó agarrar, entonces usted dijo, entonces ahí estamos en lo dicho. Ya lo vamos a armar, esperemos que pronto tengamos la oportunidad de conocernos todos personalmente. Fue un honor haber conocido a muchos compañeros. No nos ha dado la oportunidad para hacer ese churrasco, pero lo vamos a hacer, no se preocupe, compañero. Como ya sé que usted paga, no hay ningún inconveniente. Ya estamos hablando ahí, compañeros. Bueno, ¿en qué estábamos la última vez? Ya hemos definido y ya llegamos a la independencia y ya concluimos que la independencia no fue más que una ficción, más que un entendido entre actores o pudientes de la colonia que generaron efectivamente un escenario que para ellos fue concluyente, darse una independencia para ellos. Pero ese darse una independencia para ellos, ustedes tienen que comprender que en Europa, también España, en ese momento fue objeto de, o ya era objeto de cambios. Cuando me refiero de cambios, ya estamos hablando que ya viene una definición hasta la independencia de 1821, ya estamos hablando hasta de los cambios revolucionarios de la Revolución Francesa. Y hay pensamientos más claros y definidos y adelantados sobre el tema de la democracia, el tema de la visión de la necesidad de mandar por un lado a los reyes y generar acercamientos acerca, entre comillas, de términos democráticos, o sea, un congreso, un organismo judicial, o sea que Europa, o en este caso, en estos escenarios, estos cambios que se venían generando en toda Europa, pero especialmente en España, los criollos, dolosamente, dieron efectivamente esta razón independentista conservadora, lejos de la independencia de lo que fue la de México, lejos de la independencia de Colombia, con el objeto de no hacer nada, continuar con lo mismo, y volvemos a preguntarnos qué sentido tiene un Estado y que todavía no le alcanzamos a comprender en ese momento histórico, si estaba dotado de comprender que si teníamos la calidad de república. Bueno, anteriormente éramos una colonia, pero ya vayamos a la república. ¿Y qué tenemos? ¿Qué objetivo logramos con este valor republicano que, entre comillas, será que se dio preciso en ese momento? Y yo la pregunta que he venido haciendo es, y eso va para todos, fíjense que a mí me corresponde ahorita precisamente que ya tenemos claro desde el concepto del bicentenario que no la alcanzamos los guatemaltecos a comprender si teníamos Estado, o entender y comprender dentro de la filosofía política, dentro de la ortodoxia y la dogmática de la política, qué es el Estado. Si yo le doy una explicación marxista de la dictadura de clase dominante que viene impuesta efectivamente por las relaciones sociales de producción, bueno, ese es otro escenario.
Pero si lo hablamos en materia política, en la razón formal para poder explicar el Estado, la independencia nos dio la división de poderes. Desde mi punto de vista, sí, licenciado. A ver, dime. Yo creo de que sí, la independencia lo que hizo fue de que trató de hacer una división de poderes en lo que era en tratar de implementar una democracia, pero realmente fue hasta la anexión a México, después de la anexión a México, en que realmente nosotros empezamos a ver, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo formamos el Estado? ¿Cómo hacemos las divisiones? ¿O cómo hacemos lo que tenemos que hacer, verdad? Pero sigue siendo pregunta. ¿Será que ya el Estado tenía una definición conceptual como conocemos la historia de el valor de la ciencia política? Sí, porque se tomó como el base. Compromiso, perdón la interrupción. ¿Quién habla? ¿Mi compañero del área, el ingeniero? ¿Quién habla? Habla Sergio Quiñones, perdón. Ah, Sergio, y perdón, ingeniero, si está por ahí, sé que me está escuchando. Pongámonos de acuerdo. Cuando digo, ¿será que en la sensibilidad y en la percepción que tenemos, ese valor independentista generó ya por primera vez un escenario propio de lo que fue la de un proyecto de Estado? Si no había ni siquiera constitución. No, licenciado, si lo vemos en la Declaración de Independencia, en el Acta de Independencia, más parece que fue de urgencia, ¿verdad? Aunque ya venía un proyecto, entre comillas, de independencia, ¿verdad? Fue de urgencia que se tomó la decisión de declarar la independencia, porque como bien lo menciona el artículo primero, antes de que el pueblo reclamara y declarara esa independencia, ¿verdad? Entonces, no se tenía realmente establecido qué iba a pasar después, ¿verdad? Y esa es la consecuencia de habernos anexado a México, ¿verdad? Pero hay algo bien importante que no podemos dejar de pensar ahorita, los que estamos ahorita aquí, los 100 y pico de estudiantes, que hoy tenemos un pensamiento crítico que ver para atrás, porque al final de cuentas lo que me interesa es que ustedes tengan un razonamiento justificativo político del papel que tiene que jugar el Estado. Yo vamos a hablar de derecho agrario, pero cuando hablamos del derecho agrario y el Estado, vamos a hablar, por ejemplo, y anoten, de las actividades agrarias. ¿Cuáles son las actividades que se dedica efectivamente el derecho agrario? Fíjense, en principio nosotros tenemos que hablar, claro, que las dos grandes ramas del derecho se dividen en derecho privado y derecho público. ¿Dónde está el derecho agrario concebido en nuestro país? ¿En qué rama, compañeros? ¿Dentro del derecho privado o el derecho público? Público. ¿Y el resto? Debería estar en el derecho público. Debería estar. Yo creo que es bien acertado. Por supuesto, no está con características públicas en este país. Está diseñado dentro del Código Civil. Aquí no hay compraventas agrarias, aquí no hay contratos agrarios, todo tiene que vincularse en el tema civil. Pero cuando nosotros vamos a países como México o como vamos a Costa Rica sin ir más allá, vamos a hablar jurisdicción agraria, jueces agrarios, salas agrarios, magistraturas agrarias, estamos hablando de un código agrario. ¿Y qué significa tener ese razonamiento público? Público. Porque es ahí donde ustedes como abogados el día de mañana tienen que comprender el papel que juega el Estado con las características propias del derecho público, que el Estado tiene que estar presente del cumplimiento y la observación efectivamente de que esa norma se aplique.
El Estado no se puede hacer loco con el derecho de familia. Bueno, en este país se hace loco por cualquier cosa, pues, pero hablemoslo en términos como que no fuera cierto, si quieren ustedes. El Estado tiene la harta de obligación de atender características públicas como el Código de Trabajo, y ya vamos a hablar que entre las características del derecho agrario son las mismas características del derecho laboral. Anótenlo porque eso es bien importante para el examen. Las características del derecho agrario, las del derecho laboral. Estamos hablando efectivamente que el derecho laboral es tutelar del trabajador, tutelar, o sea, que el Estado tiene la obligación de atender las demandas laborales. Está diseñado en la ley que la carga de la prueba la tiene el patrono, no el trabajador. Lo mismo existe en el derecho laboral en otros países, la carga de la prueba la tiene el terrateniente. La titularidad debe ser del campesino para los agrarios, los temas agrarios de sus propios contratos agrarios, parcerías agrarias, qué sé yo, las instituciones agrarias que existen en términos sociales. Pero seguimos pensando que esa independencia que se vino trazando en términos de conservadurismo durante muchos años para darle la consolidación o para consolidar fuertemente las posturas, las posiciones económicas cafetaleras que habían desarrollado los herederos de la colonia, el que en un momento dado la reforma liberal que generó precisamente una abdicación a la Iglesia Católica para quitarle la tierra y para quitarle la educación, o sea, un Estado que justifica acciones para emprender solo un desarrollo cafetalero en este país. La tierra nunca se la devolvió a los campesinos. Es más, lo que se hicieron fueron instituciones esclavistas como la ley de la vagancia y la ley de jornaleros. Y yo todavía estoy pensando y es parte de la dinámica de esta clase. Yo he dado premios Nobel, les iba a decir, premios Galvez, estudiantes que me han buscado para revisión de tesis agrarias y efectivamente lograron tener una atención del Consejo Superior Universitario para ganarse por recomendación de esta cátedra. Pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Yo todavía estoy en el escenario porque la pregunta del bicentenario es ¿cuándo nosotros nos consideramos república, jóvenes? Licenciado, creo que ahí, buenas noches. Yo creo que solo estamos como en palabras, porque realmente en la realidad social que estamos viviendo no hay república, no hay democracia, no hay un gobierno representativo. Y creo que solo es por palabras, ¿va, licenciado? Y porque están escritas las palabras en una ley, se repiten, se hablan, mas no se cumplen, ¿va? Como se ha venido haciendo en todo el tiempo, ¿va? ¿Algún otro compañero? Miren, ahorita vamos a entrar porque hasta ahí vamos caminando hasta antes, decía, escúchese bien, porque ya habíamos hablado del tema, vamos a hablar de la Revolución de Octubre. ¿Y qué fue la Revolución de Octubre? Una revisión absoluta desde la época de la independencia, una revisión absoluta desde la época de la colonia, y la Revolución de Octubre, que fue la primera revolución latinoamericana, y basta por comprender que el artículo primero del decreto 900, Ley de Reforma Agraria de Jacobo Arben Guzmán,
decía que la presente ley de reforma agraria se construye para desterrar la propiedad feudal de este país y insertar a la modernidad el país como tal. Y es lo que es el artículo primero del decreto 900, ¿de dónde? Comunista Jacobo Arben Guzmán. Pero no me voy a quedar ahí. Primero voy a tratar de comprender qué tanto hoy como estudiantes y a esta hora, este día y viendo para atrás en la historia de este país, cuando surge ese concepto que nosotros tenemos de república, ese concepto de soberanía, ese concepto de libertad. ¿Cuáles son las características formales, diríamos, en la dogmática política del Estado? Sus características definen por qué hay población, porque hay un espacio geográfico determinado, porque hay una finalidad propia, pero también existe un valor soberano, independiente. ¿Pero qué tenemos en este país? ¿O qué había antes? Yo entiendo, por ejemplo, y no es por llevarla mal en contra del ejército, porque no es eso, por supuesto. Pero yo no entiendo por qué los coroneles y generales están llenos de medallas. No lo entiendo. Creo que me merezco yo más medallas que ellos. Yo debería estar lleno de medallas. Si me pongo medallas por alumno, yo creo que anda por el orden de 40,000. ¿Ven lo que estoy hablando? En la guerra teníamos casi 1,000 estudiantes en el año, 1,200 estudiantes. Y todavía no ha cambiado, todavía tenemos grandes cantidades de estudiantes, tengo 600, solo por decir algo, en aquella época. Pero bueno, sigo comprendiendo que como guatemalteco yo he estado desfilando y he entendido que la democracia, ¿qué diablos es la democracia? ¿Será el cambio presidencial? ¿Será que yo tenga derecho a expresarme? ¿Qué es el significado y el sentido de la democracia? ¿Será que Yamatei es democrático porque ganó una elección y porque se regula a nivel ejecutivo, legislativo y judicial? ¿Ya es un hombre democrático? Fue democrático también Otto Pérez Molina, fue democrático Jimmy Morales, fue democrático Portillo, fue democrático, etcétera, para atrás. ¿Qué entendemos por ese valor democrático, compañeros? No, licenciado, porque fíjense que la democracia es la defensa de la soberanía del pueblo, ¿verdad? Porque en el pueblo radica la soberanía, pero no solo es el derecho a elegir a nuestros gobernantes, sino también de alguna manera controlar sus acciones, ¿verdad? Y en estos momentos la ciudadanía vive con miedo, vive incluso coaccionada, sobre todo los que son empleados o funcionarios del gobierno, aunque no estén de acuerdo con las acciones y las malas decisiones que se han tomado, ¿verdad? Tienen temor. Y también en el caso de las elecciones, nosotros no hemos elegido dentro de candidatos idóneos, ¿verdad?, a la presidencia, sino que en las últimas 3 o 4 elecciones la gente se ha inclinado más a elegir al menos peor, ¿verdad? O sea, eso no es un ejercicio de la soberanía, mucho menos un ejercicio del voto voluntario al que se refiere una democracia, ¿verdad? Entonces, simplemente estamos viviendo, y lo que usted mencionaba de la independencia, esos conceptos que un sistema educativo que nos encajona a lo que el mismo gobierno, ¿verdad?, se le ocurre, o a las limitaciones que nos pone un sistema educativo, ¿verdad?, que pocos catedráticos rompen la regla.
se nos enseña a agachar la cabeza, a seguir órdenes, o sea, seguimos con el mismo sistema feudal y opresor de hace muchos años, ¿verdad? Lo que usted mencionaba, nada ha cambiado. En papel hay muchos cuentos escritos, conceptos, teorías, pero realmente lo que nosotros entendemos por independencia de su concepto conlleva. Ahora va para los compañeros. ¿Alguien más? Sí. Yo, licenciado, quisiera... Sí, compañero, tiene la palabra. El que quiere hablar, simplemente que hable y punto. Dele para el compañero. Gracias. Realmente lo que usted menciona son conceptos utópicos, porque realmente en ninguna parte del mundo existe una democracia. Apaga tu micrófono, Mayra. Hay que apagar un micrófono. Mayra. Pues le decía... Tu micrófono lo tenés apagado, Sergio. Ahora sí. Le decía al licenciado de que son conceptos utópicos, porque en ninguna parte del mundo se puede dar todos esos aspectos de una democracia real. Por ejemplo, en Estados Unidos, 2 partidos y uno escoge entre esos 2 partidos. O podemos hablar de otros espacios donde sucede casi la misma situación. O sea, son conceptos utópicos y no existe una democracia como tal. ¿Y en Cuba? En Cuba yo me atrevería a decir que sucede casi lo mismo que en Rusia, donde es un único partido. Mi pregunta es Cuba. Cuba no hay tampoco una democracia específica. Se supone que la democracia como concepto es ausencia de coacción. Y si existe una ley, entonces existe una coacción. Entonces no existe un término, no existe una democracia pura, porque es solo un concepto. A ver. Le estoy tratando de comprender. Licenciado, buenas noches. Sí, perdón. ¿Escucho? ¿Quién Axel, habla? Axel de Londra. Axel, perdón, Axel, no te había escuchado. Gracias siempre por licenciado. estar aquí en la clase. A usted gusto saludarlo, compañeros. Perdón, yo quizás sí difiero un poco con los comentarios expresados anteriormente, digamos, y más que todo dentro del marco de las utopías. Básicamente porque lo que sucede es que estamos viviendo desde hace mucho tiempo y en la mayoría de países bajo un régimen doctrinario dentro de lo que cabe. Pensar en que ese tipo de cuestiones como la democracia o como que una igualdad en cuanto a habitantes o pueblos pudiera darse de una forma palpable. Lo que sucede es que en la gran mayoría de países y máxime en Latinoamérica y América, digamos, vivimos bajo ese régimen capitalista, que al final de cuentas es lo que tenemos, es lo que hay, pues definitivamente no podemos hacer más allá de eso, pero es bien importante entender, digamos, que todo eso viene desde, o que la génesis de todo esto, al final de cuentas se traduce, digamos, en ese adoctrinamiento que ha venido de manera generacional, porque en estos momentos suena como muy insistentemente, digamos, una asamblea plurinacional y ese tipo de cosas para poder integrar un Estado con una mayor cantidad de oportunidades igualitarias, digamos. Pero en este caso son cuestiones que el conglomerado que ostenta el poder en su momento se encarga de desacreditar y montan discursos que eso pues básicamente rayan dentro del comunismo y ese tipo de cosas, y básicamente el derecho agrario, tal como usted lo expresaba en su momento, digamos, a inicios de la década de 1900 y ese tipo de cosas en México, donde se dan ese tipo de nuevas corrientes, Uruguay, Chile, Argentina y ese tipo de situaciones, pues lo expresan y básicamente es ahí donde hacen una diferencia, donde el derecho agrario en todo caso podría estar, digamos, dentro de lo que es la rama del derecho público, pero básicamente podría ser una rama autónoma, digamos, tal como usted lo mencionaba en cuanto al derecho laboral, porque al final de cuentas debería de ser tutelar en cuanto a esa rama específicamente. Y lo que sucede es que tal vez aquí traigo a colación un poco y pues hago referencia a la actividad que ustedes hicieron ayer, que lamentablemente pues no pude participar por cuestiones ajenas allá a mi voluntad. Pero en este caso es muy importante poder salir, digamos, a los pueblos y poderse dar cuenta realmente cómo está configurado el sistema productivo, digamos, y los regímenes que al final de cuentas son los que gobiernan ese tipo de situaciones.
es importante poder salir al campo, digamos, y ver cómo están sometidas a condiciones precarias y de subordinación todas esas familias que al final de cuentas no cuentan ni siquiera con tierras para poder producir de manera de subsistencia, por así decirlo. En los gobiernos toda la vida se han jactado de hablar de asesorías técnicas, de apoyo en cuanto a poder tener desarrollos, digamos, pensemos en asesorías, y muchas veces hablan de poder cultivar tierras que definitivamente ni siquiera son propicias para el cultivo que en algún momento se los lleva. Hablan de, por ejemplo, aportar fertilizantes de alguna forma que son agroquímicos en su momento, y no hay una visión integral, digamos, de agricultura, ni mucho menos una cuestión autosostenible. Al final de cuentas, a lo que quiero llegar y aterrizar con todo esto es que al final todo esto lo que acarrea es una serie de problemas sociales en donde definitivamente siempre va a estar la hegemonía de ese conglomerado que ostenta el poder, tratando de crear las condiciones para que las normas del juego siempre sigan siendo las mismas, que en el campo siempre exista desigualdad, pobreza, ignorancia, mortalidad infantil, desnutrición crónica infantil y ese tipo de situaciones que al final de cuentas tenemos que saber entender eso. Y en cuanto a poder pensar en lo que pudo haber sido probablemente una primavera democrática, digamos, en la década de Jacobo Arbenz, y ese tipo de situaciones no se dio precisamente por lo mismo, porque siempre existe esa configuración, digamos, en cuanto a poder mantener el poder hegemónico de alguna u otra forma, intentando desacreditar toda política que en su momento pudiera integrar, y dar un tanto más de igualdad pues al conglomerado social en su momento. Entonces sí es muy importante muchas veces poder voltear a ver o poder voltear nuestros ojos a otros lares de alguna forma y poder ver ese tipo de situaciones y no únicamente conformarnos con lo que al final de cuentas nos rigen dentro de la urbe, básicamente. Pensemos, y lo dejo ahí, digamos, solo como para que se piense no, está bien. en lo utópico también del himno nacional, que podría pensarse en cuando dice lograron sin choque sangriento, pero ¿qué choque sangrientos? Al final de cuentas eso fue un negocio de un par de familias que quisieron adueñarse de esta gran finca, la que hoy llamamos Guatemala. Totalmente. Gracias por tu exposición. Para los compañeros que no te conocen y con todo respeto, ingeniero tiene mucho conocimiento del tema agrario, especialmente la agricultura, especialmente de estos temas sociales, más bien dicho. Y es para mí importante tener a un alumno que tiene esa distinción. Gracias nuevamente, compañero. Licenciado, ¿me permite? Sí, compañero. Me presento, soy Kevin Orellano, un gusto. Kevin, adelante, Kevin. Me encantan estas clases porque son clases que pueden generar debate y que uno puede ahí sí que compartir opiniones y de las mismas aprender, ¿verdad? Por lo menos en mi criterio quisiera ordenar tal vez un orden lógico, ¿verdad? Que respectivamente, primero hablando sobre Guatemala, que en el orden de la democracia que pueda existir en Guatemala o no, creo que el verdadero cambio va a ser tal vez dejando atrás ideologías que separan más a los pueblos y empezando a crear una verdadera conciencia con avance. Y segundo, permitiendo que las ideologías extranjeras, que lo que se vuelve costumbre, copiar y pegar lo que está afuera y crear cosas nuevas que innoven al país, que ayuden a avanzar. Porque lastimosamente creo que a veces las legislaciones, aunque así lo diga el derecho, que el derecho es universal, venimos a copiar legislaciones de otros países, venimos a copiar culturas e ideologías ajenas a las que deberían de ser como país, porque Guatemala es un país pluriétnico y considero que, porque también se practica lo que es el derecho constitucionario. ¿Podría apagar el micrófono, compañero? Ay, perdón, Kevin, está muy interesante tu exposición, pero no nos deja morir. Eric Santos, tienes encendido tu micrófono. Pueden apagar ahí el micrófono. Eric Santos, tu micrófono está encendido, está interfiriendo la clase. Ya estuvo ahí, ya está. Por favor. No, lo tiene encendido. Pues sí, entonces, lastimosamente, creo que parte de lo que Guatemala sufrió, y lo voy a tocar desde el momento en la conquista, es de que siempre fuimos culturas separadas. Cachiqueles, quechís, quichés. Entonces, lastimosamente, ese choque sigue existiendo en la actualidad, lo cual genera desigualdad
total. Siempre vamos a ser un país centralizado, lastimosamente, y que lo mismo que toco es de que las legislaciones vienen a ser de países como potencias. Estados Unidos se quiso aprobar anteriormente lo que era la ley de aceptación de cargos, cuando aquí en Guatemala se sabe que aceptar un cargo no es algo que vaya a ser factible ni que vaya a ser de igualdad para la población, ¿verdad? Entonces, a mi criterio, pues creo que todo va a ser distinto desde el punto de vista en que nosotros adoptemos una doctrina distinta y ajena a los países extranjeros. Con Cuba es un tanto complicado porque la independencia de ellos todavía fue en siglo XX, y dejar atrás lo que era la colonia española para los cubanos fue un aprovechamiento entre Estados Unidos y que también Rusia aprovechó en su momento. Entonces, lastimosamente, fue un país vulnerado porque para la caña y lo que es el tabaco, creo que Cuba es un país potencia, ¿verdad? Entonces, creo que aquí en Latinoamérica la vulnerabilidad va a ser en todo aquello en lo que no progresamos y en todo aquello en lo que se hace hecho, que por eso es que existen, y lo voy a tocar así, que en Estados Unidos existe la contrainteligencia. Y la contrainteligencia básicamente se basa en crear un conflicto psicológico e ideológico. Entonces, yo creo, licenciado, que parte de lo que nosotros podemos hacer como cambio y parte de lo que es interesante de esta clase es lograr establecer y crear conciencia en ese sentido de adoptar nuevas políticas, pero no copiadas, sino que sean originales y tutelares del país conforme a su territorio, a su etnia, a su cultura. Bien, yo estaba ahí dándole al ingeniero del Águila y su aceptación y lo que incorporó a la discusión, y hoy lo que incorpora el compañero también a la discusión, no sin antes de entrar a detallar esto que practicó el compañero. Primero, también tenemos que tener muy claro algunas concepciones que son universales, que no se pueden manejar de una u otra manera. Por ejemplo, las matemáticas. La matemática, ¿quién no le enseñó? Baboso es si no la aprendemos. Ese no es original en Guatemala. Babosos somos si no aprendemos de la vacuna. Eso no es de Guatemala. Y cuando hablamos de las revoluciones internacionales, las revoluciones sociales del mundo, es porque hay desarrollo de sociedades, de comunidades que van un tanto más evolucionadas y avanzadas que los guatemaltecos, y que son efectivamente parte de poder ir comprendiendo la unidad del valor humanitario. No estoy diciendo que Guatemala no tenga sus propias condiciones para desarrollar algo, pero vayamos al tema idiomático. Fíjense que yo todavía me quedé en el escenario de comprender y entender si la independencia dejó soberanía. Ya concluimos que ese valor no se dio. ¿Se dio el valor republicano? Pues tampoco. Se adoptaron los avances ideológicos, políticos y sociales de la Revolución Francesa y las condiciones del common law inglés y las interpretaciones diferentes en España con una constitución más democrática que la de Bayona. No sé si incorporar en este país fueron estos, el quedarse con ese ensamblaje español, mejor me voy al carajo para no adoptar desde esa época de los cambios de la independencia, por decir algo, que ya se estaban trasladando los cambios económicos sociales en Europa, decidieron aquí cerrar las puertas, no cambios en esta latitud. Porque era más de lo mismo, una independencia para lo mismo. ¿Y qué trajo la independencia? Pues lo mismo. Simplemente no pagamos más plata a la corona española. Pero sin embargo hubieron enfrentamientos y generaron algunas concepciones, pero sin embargo se mantuvieron firmes los terratenientes. Le dan un golpe de estado con la revolución liberal, le quitan la tierra a la iglesia y le quitan la educación y se montan de nuevo. La tierra nunca regresó al campesino. Y yo sigo preguntándome
si ese era un valor republicano, en términos de la democracia, ¿qué es la democracia? Fíjense que yo tengo que hablar de las actividades agrarias, tengo que hablar de la agricultura, tengo que hablar de la silvicultura, tengo que hablar de la ganadería, tengo que hablar de la piscicultura, tengo que hablar de la floricultura, tengo que hablar de la conicultura, tengo que hablar del petróleo, tengo que hablar del oro, del níquel. Bajo una condición de política pública. Y entonces volvemos a entender que como política pública el derecho agrario no tiene una existencia en nuestro país, en otras naciones sí. Y si yo me valoro en términos democráticos, en términos de ejercicio soberano, voy a aprender de la historia de mi país y me voy a ir a la Revolución de Octubre. ¿Y qué significó la Revolución de Octubre? Y estoy hablando en la práctica. No estoy hablando de los acontecimientos para montar todo el escenario revolucionario. Hay que recordar que ya se había dado la revolución bolchevique. Hay que recordar que ya se dio la revolución mexicana y somos el primer escenario latinoamericano de plantear una revolución que generó expectativas grandes en América para muchos grupos sociales, pero también degeneró en ciertos sectores latinoamericanos como Somoza en Nicaragua, Stroessner en Uruguay, o el pendejo ese de la República Dominicana, el espinudo ese que estaba en Honduras, no me recuerdo, Hernández, solo no me recuerdo. Pero lo que quiero darles a entender es que también la oposición conservadora miraba el movimiento revolucionario de octubre de este país, que de entrada se define planteando un código de trabajo. Y las características del código de trabajo son las mismas características del derecho agrario, tutelar del trabajador, el otro tutelar del campesino. Ah, que tiene una práctica económico-social, por supuesto, igual que en el derecho agrario. Entonces nosotros tenemos que ventilar y pensar que tenemos un Estado, en el Estado revolucionario de octubre, que efectivamente hay escenarios que se han planteado para transformar, porque a partir del artículo 1 del decreto 900 dice que vamos a enterrar las servidumbres de la época feudal para darle paso a la modernidad a través del capital. Es un cambio radical. Entonces se plantea el código de trabajo, ya está hablando de jornadas de trabajo. Y esas jornadas de trabajo del código de trabajo entran en ese escenario. Vuelvo a caer. En Guatemala no hay jurisdicción agraria. Aquí no hay tribunales agrarios. Aquí no hay jueces agrarios. Aquí la vocación agraria se realiza a través del código de notariado, del derecho notarial. No hay el ejercicio del Estado, el ejercicio soberano. Yo quise comprometer, por ejemplo, un escenario de Cuba, porque cuando se habla precisamente de democracia, es bien complejo. Y eso le estoy hablando con todo respeto. Estuve en la cátedra de Historia de las Ideas Políticas en la Escuela de Ciencia Política. Y diseñar toda una historia, si quieren ustedes, melodramática de este país para poder definiendo valores ideológicos en este país, no ha habido más que solo la derecha todo el tiempo. Y una derecha absurda, cruel, la peor de Latinoamérica, la peor. ¿Y cómo podemos plantearnos la peor como república y como valor soberano? Aquí el 1% de lo que nos pagan las mineras como regalías. En Venezuela pagan el 60%. En Bolivia pagan el 60%. Igual en Uruguay, igual en Argentina. ¿Y por qué en Guatemala el 1%, compañeros?
Y si este valor de conciencia que lo estoy traduciendo a los compañeros estudiantes, ¿cómo se lo trasladan ustedes a la población para que entiendan efectivamente? Es que esto no hay que verlo como favores políticos, hay que verlo como una imbecilidad, como guatemaltecos imbéciles, esos que comprometen en nuestro país en basuras. Aquí no hay que verlo como una razón política, no, hablemoslo como son las cosas. La política es en esencia un escenario que permite tener una amplitud para llevar en la práctica una filosofía de orden social, comunitario y del bien común. Esa es una propuesta que tengo. Puede ser que la política sea para matar, es decir, yo voy a pragmatizar un escenario de seguridad y voy a plantearme políticamente asesinando. Eso no es ser política, eso es ser un asesino imbécil. ¿Cómo va a ser posible que nosotros tengamos bien claro, estudiantes de derecho a estas alturas del partido, poder definir que los políticos solo llegan a robar? ¿Cómo va a ser eso, compañeros? Nosotros como abogados, como baluartes del derecho, no podemos valorar y entender que la política sea para robar. Los que roban son los ladrones, que utilizan la política para robar, pero son ladrones, no es la política. Y además no son políticos. Simplemente son ladrones. No podemos. Fíjense que cuando yo defino, decía precisamente que cuando hablamos de los escenarios de poder comprender el papel de las ramas del derecho entre público y privado, decía, por ejemplo, y no es porque tenga que hablar de Cuba, pues, pero yo fui abogado. Yo fui abogado de Cuba en el desastre aéreo de Cubana de Aviación. Y no entiendo todavía mucho de Cuba. Pero lo que sí es cierto es que hay elecciones permanentes. Y las elecciones empiezan desde la puerta de su casa para el vecino de enfrente. Son las elecciones de los barrios. Y hay constante definición de quienes pueden perfilarse como candidatos desde los barrios. Es un proceso como de 2 años. Y efectivamente no hay esa elección generalizada que es la que nosotros vamos y llevamos, pero hay elecciones permanentes y efectivamente hay una elección general donde los delegados al Congreso son los que eligen su presidente. Entonces, me hago esta pregunta porque si hay elecciones, si eligen candidatos, solo por decirle algo, por decir algo, los diputados cubanos hay hasta, yo no sé si hay un premio Nobel, pero está, por ejemplo, Silvio Rodríguez, por decirle algo, grandes personajes en el Parlamento, ¿cómo se llama? Bueno, tengo entendido, y no es manejar la cuestión a favor de Cuba porque lo tengo que manejar, pero yo veo el escenario ayer de la discusión en México, donde un presidente como ese presidente, lacayo, porque es lacayo, no es el apellido, él es lacayo, no lacayo, de Paraguay, hablando pestes de Maduro, de Venezuela, de Costa Rica, perdón, de Venezuela, de Nicaragua y Cuba. Y vuelve otra vez a la carga, queriendo fortalecer a la Organización de Estados Americanos, una institución que a América Latina no le ha servido absolutamente para nada, más que para congraciarse de las autoridades bochornosas de la historia de la derecha de Latinoamérica, para refrendar los golpes de Estado, las persecuciones a las poblaciones. Y se discute de ese organismo y le han dado por la torre a ese señor secretario general de la OEA por su intromisión y su servilismo al valor norteamericano, para dejar muy
claro que todavía andan buscando comunistas de la Guerra Fría, que ya se perdió hace un montón de años, todavía en estas naciones, gente como ese Filipao, ese diputado mediocre que tenemos en el Congreso, que habla que el comunismo es malo, solo todo el comunismo, cada vez que le hacen una pregunta, el comunismo es malo, pero no dice todo lo que se ha robado ese ladrón, que sin ser comunista es capitalista, pero ladrón. Aparte de conservador, capitalista, ladrón y corrupto. Entonces, ¿dónde nos quedamos en el proyecto precisamente? Y ahorita voy al decreto 900, porque quiero seguir en la revolución de octubre. La revolución de octubre impone una modalidad, una modernidad, y Guatemala empieza bajo un valor, diríamos, conceptual, definitivamente es un valor conceptual, pero hay que entender ese valor conceptual y Mejor la sociedad. prefiero estar aquí. Porque, como te digo, ¿Puede apagar el teléfono, compañero? ¿Podría apagar el micrófono? Ahí lo vamos a apagar. Bueno, ¿qué estaba tratando de explicar? Se me olvidó. ¿Alguien me quiere recordar? Recuerden que ya estoy viejito. Estaba pretendiendo decir que la definición esa del criterio de la Revolución de Octubre, que trae un código de trabajo, que trae el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que crea el manejo del decreto 900, ley de reforma agraria, la construcción de la carretera al Atlántico, la construcción del puerto Santo Tomás de Castilla, la construcción de las escuelas tipo federación, la autonomía municipal, la autonomía universitaria. Vean este manejo de la autonomía universitaria. ¿Quién ejercita la autonomía en la universidad, compañeros? Esa es pregunta de examen. Los mismos estudiantes, licenciado. ¿Qué dice el resto, compañeros? el Consejo Superior Universitario, Rick. Sí, con los dos rectores presos. Ah, caray, ahí sí estamos jodidos. Los estudiantes, licenciado. A ver, ¿qué piensa el resto, compañeros? Creo que la autonomía de la institución es que no tenga injerencia de ningún órgano del Estado, ¿verdad? Sobre todo el Ejecutivo, y funciona como la democracia del Estado. La soberanía dentro de la universidad la ejerce el estudiantado. A ver, explíqueme eso porque todavía ahí me quedé. que nosotros como pueblo estudiantil, ¿verdad? Como colectivo estudiantil somos quienes tenemos que ejercitar la soberanía de la universidad. No tenemos que dejarnos amedrentar por unos cuantos que han llegado a ocupar cargos en el Consejo Superior Universitario. Lo que sucede es que el estudiantado está pasivo, está escudado detrás de una pantalla de computadora, ¿verdad? Y no reclamando sus derechos, ¿verdad? Primero ante los catedráticos y luego ante las autoridades. Miren, compañeros, la autonomía no es ni más ni así bien claro. Es el ejercicio que tenemos nosotros de poder tener una crítica sin intromisión de nadie. Aquí no me puede venir el rector y decirme usted está mal, le pongo en su lugar, le doy usted la clase, a ver si puede darla, o al decano. Venga y dé usted la clase como la doy o no, o déla como usted se le dé la gana, vamos a ver qué tipo de... ¿Cómo ejercita ese valor usted? No sé si me estoy explicando. Aquí nadie. Solo ustedes me pueden decir, mire... Disculpe, ¿puedes repetir lo que dijo la autonomía? Que se le trabó y no le entendí nada. Realmente no hay una explicación, sino simplemente, y ya lo vamos a ir explicando, pero fundamentalmente es comprender que en el caso de esta cátedra, por ejemplo, ¿qué pasa si viniera el decano y me dice usted da mal su cátedra? De la clase usted le diría, a ver si la puede dar.
o viniera el rector, y no digamos si viniera un general o un coronel. Aquí estamos bien claros, catedrático y estudiante, definiendo por principio cuál es la crítica y la contraargumentación y argumentación y la crítica y la autocrítica que debemos de tener de cualquier fenómeno económico, social y político. En la cátedra, en los alumnos, y cuando se refiere cátedra es en su conjunto esta integración. Eso es la autonomía universitaria. Si yo me pongo a decir que la autonomía universitaria es lo que defensa el Consejo Superior Universitario, mejor me pego un tiro. ¡Pah! No es cierto, porque no me voy a quedar solamente con el principio que es autónomo solo porque tenemos nuestra propia ley. Eso no es tan así. La autonomía, el valor de la Revolución de Octubre, el compromiso de generar una autonomía en universidades para que haya autonomía de cátedra, autonomía en la cientificidad, en la impartición de la cátedra. ¿Será que hay autonomía universitaria en la Francisco Marroquín, compañeros? Negativo, licenciado. No hay, porque yo puedo discutir con cualquier personaje de cualquier corte ideológico, que no tengo ningún inconveniente, pues, pero es parte de la construcción de un orden de discusión científica, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que alcanzar en este acuerdo. Vamos a dejar la clase ahí. Siempre se queda en filosofía política. Ya estamos hablando de actividades agrarias, que eso va a ser ya la parte central donde nos vamos a meter ya a esquematizar algunos escenarios de la cátedra como tal. Siempre es un honor y muchas gracias por escucharme. Y gracias por darme también la satisfacción de verlos trabajando solidariamente entre ustedes mismos para tener bien claros sus objetivos. Y el propósito de haber hecho la actividad del día de ayer me da una satisfacción porque son emprendedores y eso es lo que necesita este país. No gente acomodada como se ha venido definiendo. De mi parte, buenas noches y muchas gracias por su atención. ¿Alguna duda, compañeros? Licenciado, una consulta con respecto a lo que usted mencionó de Cuba. Yo no conozco esa situación, por eso le quería que me explicara otra vez eso de cómo manejan ellos las elecciones y cómo manejan esa situación, porque yo desconocía de ese tema, disculpe. No, lo entiendo. Lo que tenemos son críticas en contra de Cuba. Críticas en contra de Venezuela, críticas en contra de Nicaragua. Yo creo que acá todo el mundo dice, pero en Nicaragua tienen preso a todos los candidatos presidenciales, porque esa es la orden que se está... La gente no entiende que esos tipos son delincuentes, pues. Han utilizado ONGs para lavar dinero. Y antes de ser eleccionarios como candidatos ya tenían orden de captura, no hoy, ni ayer, ni antier, si eso ya viene de hace mucho tiempo. ¿Cómo vienen los norteamericanos a querer poner un presidente nombrado? ¡Qué asco ese Guaidó! ¡Un asco! Se autonombra presidente. ¿Y de dónde puede venir Inglaterra y reconocer a ese pendejo de presidente? ¿De dónde puede venir España y reconocer a ese presidente? ¿De dónde puede venir los Estados Unidos y reconocer a ese presidente? Pero viene México, viene Cuba, viene Argentina, viene Paraguay, viene Argentina. Los mandan al carajo muchos países en el mundo. Cuba, dije, cuya caracterización es, y es así, es encomiable, es emprendedora. Las elecciones vienen realizándose constantemente entre los barrios. Para llegar a elecciones generales, todos los delegados del país, y se sientan y se imponen. Ah, ¿que hay un partido único? Pues sí, eso es lo que ha decidido el pueblo y ahí está. ¿Quién garantiza que lo otro es mejor? Que aquí en Guatemala hay 25 partidos políticos, ¿y para qué sirven? Por lo menos en Cuba se tienen el lujo de decir que ganamos 9 medallas de oro, ¿eh? No, sin contar las de plata y las de ¿qué? Las de cobre. Bronce. ¿Y nosotros, compañeros? De bronce. Hemos sacado. Nosotros somos campeones, pero en tomar gallo, cabro,
Quetzalteca, todo eso. Es complicado, pero Cuba ha ganado medallas toda la vida y nosotros todavía seguimos toda la vida queriendo ganar por lo menos una. Nos ha costado, nos cuesta. Y ya vamos a hablar al principio del planteamiento agrario y la democracia como política pública para poder insertar los valores del derecho agrario al desarrollo propio de un país. La dejamos ahí. Buenas noches, compañero, que tengo que viajar. Muchas gracias. Buenas noches, licenciado. Gracias. Buenas. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, licenciado. Un abrazo para todos y todas. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, licenciado. Gracias. Feliz noche, Lick. Que esté bien, mucho gusto. Buenas noches.